Hacer una mermelada es muy sencillo porque la cantidad de ingredientes es realmente poco y porque está principalmente pensado para aprovechar la fruta de temporada que hay en el momento, que es cuando hay más cantidad, también cuando está mejor de precio y en su punto de maduración. Así que ahora mismo, aquí es invierno, lo que abundan son las naranjas, así que qué mejor momento para hacer una rica mermelada. Los ingredientes son muy sencillos porque aparte de lo que es la fruta en sí que queráis hacer la mermelada, solo se necesita azúcar. No tiene por qué ser blanco, es azúcar moreno, azúcar de caña, pero el azúcar es lo que va a servir de conservante en esta receta, con lo que si queréis utilizarla ya mismo, no hace falta que le pongáis azúcar, o le podéis poner muy poquito azúcar, lo justo, ¿vale? Si ya os gusta el sabor de la naranja. Pero si queréis hacer para que os dure meses o incluso años, si lo cerráis bien al baño María, hacéis ahí un buen sellado, podéis guardarla por años en un armario sin necesidad ni siquiera de frío. Es muy importante que respetéis la cantidad de azúcar, porque el azúcar es el conservante y si le añadís poco, lo que haréis es que la fruta se acabe estropeando pronto y acabéis teniendo un armario pues con fruta que ya está echada a perder, ¿vale? Entonces, si queréis hacerlas más sanas, pues añadir otro tipo de azúcar, añadir pues eso, un azúcar de caña, azúcar moreno, algo que os pueda gustar, pero no eliminéis totalmente o lo sustituáis por algún edulcorante o algo que no sea azúcar porque no tiene el mismo poder conservador. Ahí lo dejo como dato interesante. Vamos con la receta de hoy. Las medidas viene a ser, como medida general, porque obviamente yo te digo 4 naranjas, medio kilo de azúcar y va a decir, vale, pero mis naranjas igual no pesan lo mismo que las tuyas. Exacto. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a pelar las naranjas y vamos a pesar solamente lo que son los gajos de naranja, sin hueso y sin nada de la piel exterior de la naranja. A ese peso, la mitad de ese peso se lo añadimos en azúcar. Eso es lo que lo va a conservar por años. Entonces, si tú tienes 4 piezas y te pesan 600 gramos, pues ya sabes, 300 de azúcar. Pero si tú has comprado una malla grande, tienes un montón de naranjas y te va a pesar 2 kilos 800, pues ya sabes, la mitad en azúcar, ¿entiendes? O sea, la proporción siempre es esa. Yo en principio intentaré que más o menos sea 1 kilo de naranja, más o menos, ¿vale? Pero bueno, ya veremos cuánto pesa y en proporción añadiremos el azúcar. Voy a añadir también un limón, porque para todo lo que tiene que ver con las frutas, el limón acentúa los sabores. Igual que la sal en las comidas hace que no sepa a sal, sino que las cosas sepan mejor, sepan más, pues con las frutas pasa lo mismo con el limón. Cuando le añades el zumo de un limón a las cosas que haces con fruta, hace que éstas sepan más. Entonces, obviamente voy a añadir un limón. Y hoy vamos a hacer una receta un poco especial y vamos a sustituir parte de ese azúcar por dátiles. Los vamos a añadir en la misma cocción, bueno, le vamos a quitar los huesos, le vamos a añadir a la cocción luego ya de la mermelada, así que se reblandezcan y acabemos teniendo parte del dulzor en dátiles. Es verdad, pues como hemos dicho, que esta mermelada pues la voy a utilizar en las próximas semanas. Pero, por ejemplo, la última que hice, que veis aquí que tiene 2 diferentes texturas, esta es nada más que naranja con un limón y azúcar blanco. Os voy a enseñar luego cómo hacer las diferentes texturas para que probéis la que más os gusta en la familia. Esto puede durar meses. Pero esta con los dátiles, pues las vamos a utilizar en estas semanas siguientes. Vamos con la receta de hoy. Limpiamos las naranjas y pesamos el azúcar. A quien le guste que tenga mucho sabor a naranja, un poco fuerte incluso, algo interesante es conseguir conservar algo de la piel de alguna de las naranjas. Si tenéis un rallador de esos pequeñitos que lo va rallando y solo quita lo naranja, pues perfecto. Yo como no tengo, lo que voy a hacer es, voy a quitar un pelador de patatas, un poco de la piel de la naranja, lo voy a picar un poco en la picadora y lo añadiré, ¿vale? Y así este sabor que sabéis que suelta la piel, que es más fuerte, pero bueno, que también hace que sepa pues bien a naranja, lo vamos a conseguir. No pensamos en las vitaminas, porque al cocinarlo la mayoría de las vitaminas y todo eso se van a perder. Entonces, por decir que es que en la cáscara hay unas vitaminas diferentes o que hay más, es verdad, pero bueno, como que en verdad los vamos a cocinar, pues no tenemos que centrarnos en eso, sino más que nada en el sabor. Yo voy a coger la cáscara de una naranja no entera, porque para mí sería mucho, pero si a vosotros os gusta podéis coger la piel de una naranja, de 2, de 3, de 4, de las que queráis. Cuan más fuerte queráis el sabor, pues le echáis más cáscara. También voy a añadir un poquitito de la del limón. Y listo. Esto lo picaré y esto lo pelamos bien.
Pues ahora, estas naranjas ya limpias son las que voy a pesar y en base a ese peso elegimos el azúcar. Pues ha pesado 1,260 kg. Si solo quisiera poner azúcar y lo quisiera conservar durante largo tiempo, pues 600-620 gramos de azúcar sería lo que se le tendría que añadir. Como que yo le quiero añadir una parte de dátiles, lo que voy a añadir solo 500 gramos de azúcar y los 10 dátiles para 1,2 kg de naranjas. Lo voy a hacer todo trocitos y lo vamos a juntar. No los dátiles, el azúcar y las naranjas. Y así lo vamos a dejar macerar unos 20 minutos. ¿Vale? Veréis que la naranja suelta el jugo y se hace, entre el azúcar y el agua de la naranja, se hace como un almíbar. Luego con eso iremos a la olla, pero ahora mismo vamos a trocear y a dejarlo reposar. Han soltado un caldito que se ha ido haciendo como una especie de almíbar con el azúcar, ¿vale? Vamos a remover bien y ahora que cuando esté todo bien mezclado lo vamos a llevar en una ollita baja al fuego y ahí vamos a dejar que se haga a fuego lento por unos 50 minutos. Vamos a echarle la ralladura de naranja y limón, que en mi caso ya he podido picar, y los dátiles, que les hemos quitado el hueso y los hemos partido. No le vamos a añadir ni agua ni nada, solo con el mismo caldo que han soltado los vamos a poner a fuego. Añadimos todo junto y veréis que poco a poco el azúcar, que todavía se nota un poco granulado, va a dejar de estar granulado, va a hacerse totalmente líquido, y la naranja poco a poco va a ir cocinándose despacito, despacito. Van a ser unos 50 minutos. Durante los primeros 20-25 minutos se puede tapar para que la naranja sude mucho y se cocine bien. Pero luego ya es interesante que se destape, porque todo ese agua y todo ese caldo que vaya soltando se va a tener que evaporar para que quede una mermelada espesa. En caso de que lo hayáis tapado y se hayan pasado los 40-45 minutos, no lo hayáis destapado porque no os hayáis acordado y luego os haya quedado muy líquida, pues sin problema. Lo único que tenéis que hacer es dejarlo 5-10 minutos más destapado para que se vaya evaporando y que no se va a quedar muy hecho porque esté más tiempo de la cuenta, ¿vale? No se va a cocinar de más, solo que por no gastar más de lo justo y necesario, pues unos 20-25 minutos tapado y luego ya destapamos y dejamos ya que vaya ligando y espesando. Cuando empiece ya a hervir, vamos a bajar el fuego al mínimo para que se mantenga justo a la temperatura de ebullición, pero no hace falta que hierva fuerte, ¿veis? Todo el caldo que sigue soltando la naranja y que ya no es espeso como cuando estaba en frío. Esto ya es un almíbar y tiene que ir espesándose. Algo que podéis hacer a lo largo del proceso de cocción, que es lo que a mí me gusta, porque no me gusta encontrarme trozos muy grandes de naranja luego en la mermelada, es ir con una espátula o con alguna paletita de madera y ir aplastando los gajos. Ya veréis que luego realmente se queda prácticamente deshecho. Y si una vez aquí vemos, por ejemplo, que del limón o de la naranja nos hemos descuidado de sacar algún hueso, todavía estamos a tiempo. Yo lo que he hecho ha sido trocear algunos de los dátiles, los he troceado, y una opción a quien le guste, se puede añadir una ramita de canela, se pueden añadir clavos de esos de olor, se puede añadir lo que sea, cualquier cosa que pegue con la naranja se le puede añadir, ¿vale? Yo a esta no le voy a añadir canela, pero a las otras que hice sí se la había añadido, le da un toquecito muy rico. Lo que pasa es que bueno, aquí le he añadido los dátiles y me gusta más que sepa a dátil y no mezclar tantos sabores, ¿vale? Pero que sepáis que le podéis añadir lo que os apetezca. Ahora que ya está hirviendo, vamos a bajarlo a fuego medio, bajo, justo para que aguante el hervor. Lo voy a tapar 20 minutos y luego ya lo destapo para que se vaya evaporando todo este caldito y quede una mermelada espesa. Lleva 35 minutos y como vemos, gracias a... Si ahora mismo, como comenté antes, vamos aplastándolas así con la espátula, pues hará que no queden trozos tan grandes.
podemos querer una textura más fina o una textura más granulada. Por ejemplo, la podemos utilizar para un relleno de una tarta o de un bizcocho y entonces queremos que quede una textura muy finita. Pues entonces lo que podemos hacer es volver a la máquina de picar y una vez ya esté acabado y un poco frío, triturarlo todo para que quede una textura más como una crema. Riquísima. Sobre todo para rellenos de bizcochos está buenísima. Pero personalmente, por lo menos para tostadas y mantequilla y eso, pues yo prefiero que no tenga esa textura tan de crema, sino tenga más trocitos, se note exactamente que es la naranja, lo que compone la mermelada, incluso los trocitos de dátiles, pues para que se puedan ir encontrando algunos trocitos de dátiles. Pues a mí me gusta más así enterita, pero que sepáis que según la textura que os guste comerla o para lo que lo queráis utilizar, podéis hacer que quede más suavecita y sobre todo pues para los niños pequeños que a veces no les gusta mucho encontrarse trozos, pues es ideal. ¿Vale? Vamos a dejar que acaben los 50 minutos destapados para que ya se vaya espesando y vais a ver la textura final. Para saber exactamente el punto en el que se tiene que parar, lo normal pues son esos 50 minutos y luego lo dejas enfriar 10 minutitos en la olla, ¿vale? Da un punto agradable. Pero aquí ya también puedes jugar con la textura que a ti te gusta, ¿vale? Pensar que cuando enfríe va a espesar bastante, ¿vale? Entonces no esperéis a que esté totalmente seca o muy compacta para pararlo. Si queréis para tenerlo mucho tiempo, hemos visto que al reducirle la cantidad de azúcar, quizá esta no será la más apropiada para poner al baño María y querer guardarla años. Pero sí se puede hacer para tenerla guardada meses o de esta temporada a la temporada que viene. Eso sí, eso no hay problema. Estamos hablando de largas duraciones de muchos años. Pero para eso sí, así que si queremos hacer eso, pues ya sabéis, mirad el vídeo de cómo esterilizar los botes y esterilizáis unos cuantos botes, como hice yo para la primera que hice de mermelada de naranja, o pues ya está, solamente lavándolos bien y rellenándolos podéis ponerlo en la nevera para usarlo durante estas fiestas. Yo voy a ver cuántos botes me salen de esto y os lo enseño. Bueno, pues han salido 3 tarros llenos de unos 380 gramos de mermelada. Ya veis que está espesa, no cae, os he dicho que a medida que vaya enfriando va a ir espesando cada vez más, ¿vale? De manera que esto servirá perfecto para hacer un relleno en un bizcocho o para comer en la tostada, en el desayuno. Veis que el color es así brillante porque no lo hemos triturado ni nada, esto es tal cual de la olla al bote, ¿vale? Recordad la que os he enseñado antes, esta. Es que la textura es totalmente distinta, el color incluso es totalmente distinto, ¿vale? Porque esta la trituré. Son alimentos naturales que además habéis hecho en casa, que eso ya de por sí es una gozada. Bueno, os animo a que lo hagáis. Si os ha gustado, pues darle al like, comentarme si queréis que algún día haga mermelada de alguna otra cosa. Puede que las cantidades cambien, porque la naranja es muy líquida, otras frutas son más espesas, con lo que pueden necesitar diferentes cantidades. Pues bueno, si os ha gustado este tema y queréis saber más, dejadlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.